Hola amigos, ¿qué tal? Seguimos visitando pueblos y lugares de encanto en el Pirineo aragonés. En esta ocasión me encuentro en la localidad de Oto. Les voy a mostrar un poquito de esta localidad y desde aquí estaremos haciendo una pequeña ruta de senderismo en dirección a un despoblado o un pueblo abandonado. De eso es lo que vamos a tratar en este vídeo, en esta nueva aventura. Si te gusta este tipo de contenidos, acompáñame. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Comenzamos la visita a Oto, un pequeño pueblo de acá del Pirineo. Y aquí ya vemos la torre de la iglesia, una callejuela pequeña y unas casas muy características y muy típicas del Pirineo aragonés, porque estamos en la comunidad autónoma de Aragón, España. Hace un día muy soleado y me voy a posicionar desde este sitio para que el sol no nos moleste tanto. Mira qué bonito esta torre campanario de la iglesia de Oto. Y aquí a la entrada de la iglesia vemos estas dos enormes campanas. Es impresionante el diseño arquitectónico de las casas acá en estos pueblos de montaña. Como podemos ver, esta casa muy bonita, muy llamativa. Y ahí tiene un escudo en piedra. Pueblos para perderse y no encontrar la salida, o sea, para quedarse por estos pueblos. Unos pueblos muy bonitos. Mira esta otra casa, qué chula, qué chulada de casa, como decimos por acá. Calle estrecha. Y la verdad que la calle es muy estrecha. Mira, muy estrechica la calle. Seguimos visitando el pueblo y como podemos ver, mira, la arquitectura impresionante, todo construido en piedra. Y esta casa vemos que sin duda está en etapa de reconstrucción. Continúo mostrándoles un poco más lo bonito de este pueblo. Mira esto, mira esa torre o torreón. Y aquí esta vivienda tiene unas bonitas vistas, mire, a ese valle y a las montañas. Impresionante. Wow, impresionantes lugares de acá, de esta parte de los Pirineos. Y esta especie de mirador al valle, mire. Pues hola. Hola, buenos días. Hola, buenas. Perdona, para coger la ruta del sendero que va al despoblado. Mira, tienes que continuar por la carretera. Continúas por la carretera en esa dirección. Más o menos así. Ahí detrás, sí. Vale. Y cuando hace la curva grande ya lo verás que está el cartel y sale el camino. Vale, muy gentil, muy amable, gracias. Un buen día, hasta luego. Día. Pues Bien, como nos han dado las indicaciones, vamos a tomar por esta calle. En este caso sería a la izquierda. La gente muy amable te da las indicaciones y todo. Me ha gustado este pueblito de Oto. Nunca he estado aquí y está muy cerca de Broto. Yo creo que ni 1,5 kilómetros más o menos de la localidad de Broto. Broto está aquí, se puede decir, a la entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
esta pequeña plaza. Qué pueblos tan hermosos. Y esta pilita, vamos a ver si tiene agua. Sí, sí tiene agua. El día nos acompaña, como podemos ver, un día muy soleado, aunque según la previsión del tiempo para hoy da nieve por aquí, pero de momento está así. Y como vemos, este amplio horizonte, yo creo que más o menos el pueblo donde que vamos a visitar, el despoblado, el pueblo abandonado, es por esa parte, por esos picos de la montaña. Ahora sí ya nos vamos a dirigirnos hacia la ruta. Vamos a buscar ya el sendero, tal como nos ha dicho la señora que nos ha dado las indicaciones. Voy dejando ya el pueblo atrás y ahora sí ya vamos a hacer la ruta. Vemos este panel informativo del PRHU6 Otto. Y bueno, aquí mismo ya comienza el sendero. 4 kilómetros, 1 hora 35 minutos. Y el pueblo que vamos a visitar, o el despoblado, se llama Llosa. Así es que por este sendero nos vamos a dirigirnos y bueno, iremos disfrutando de las bellezas naturales que nos ofrece la naturaleza. Deduzco que va a ser una experiencia inolvidable. Aquí voy a darme la vuelta y les comparto. Mira, el pueblo ya va quedando atrás. Qué bonita postal desde aquí. Voy a mostrar un establo. Hay algunas vacas, vacas, terneros también. Y las vistas, lo que enamora por estos sitios. Unas vistas muy bonitas, En el panel, según información, ahí nos pone 1 hora 35 minutos. Pero bueno, eso ya depende cómo lo que vaya cada uno o cada quien con la caminata. Yo en mi caso, como voy grabando, voy haciendo fotos, entonces a lo mejor invierto más tiempo. Otros suelen ir a paso más largo, entonces invertirán menos tiempo. Y los que vamos pues normalmente pues así, un paso regular, pueda que hagamos unas 2 horas y media, quizás más. Y aquí vemos una caseta tipo refugio. Creo que será caseta de pastores. Y estoy ya más próximo a esas montañas que, por lo que se ve, tiene un poquito de nieve. Desde aquí puedo leer que dice año 1100. Imagínense ese pequeño refugio del año 1100. Bueno, me sorprende, me sorprende, dado que donde vengo yo no hay muchas construcciones muy antiguas. Y vemos aquí esta placa que nos dice Camino de Santiago en Sobrarbe. O sea que por aquí también se puede hacer el Camino de Santiago. A lo mejor alguien me dice: Nervo, ¿por qué no has hecho, por qué no haces el Camino de Santiago? Me gustaría alguna vez hacerlo, por lo menos un tramo. Hay una pequeña cascadita, cascada en miniatura. Las aguas muy cristalinas, muy fresquitas. Por esta parte el sendero bastante llano, nada de dificultad. Ya estamos muy cerca ya de llegar al despoblado. Me gusta a mí visitar este tipo de pueblos así, que están despoblados o en ruinas, o pueblos que están despoblados
pero no están abandonados, y otros pues realmente están totalmente abandonados. Me hago la idea de que lo difícil que quizás fue en aquel entonces, o bueno, digo yo lo difícil porque ahora vivimos otras épocas, o a lo mejor tampoco no era tan difícil la vida para las personas que vivieron en aquel entonces, porque ahora todo es fácil. Yo mismo, mira, para venir a estos lugares que visito, estos pueblos que están, como digo yo, en la España profunda, yo mismo, por ejemplo, de mi casa, de la ciudad donde vivo, simplemente cojo mi automóvil y enseguida me desplazo hasta estos lugares, y luego, claro, hago una pequeña ruta de senderismo y ya llego a estos sitios. De estos pueblos así muy apartados, sería un sueño decir algún día miré a Madrid. Madrid es la capital de España. O por ejemplo miré a conocer Málaga. Málaga es una ciudad muy turística en el sur de España. Sería un sueño que difícilmente se haría realidad. Voy a continuar. Y luego de hora y media más o menos de caminata, estoy ya llegando a nuestro objetivo. Vemos aquí este poste informativo del sendero, y aquí ya estoy en el despoblado. Ahora estaré yendo por ahí. Vamos primeramente a compartirles por esta parte. Mis primeras impresiones es que está ya todo abandonado, si cabe el término. Aquí vemos, esto sería la iglesia. Eso sí, un poquito complicado el acceso. Ya vemos aquí, mira, este arco. No me acerco allá a donde que está la puerta porque la verdad que me da respeto. Y en este tipo de, podríamos decir ya, de ruinas o de casas que están ya en este estado, es un poco peligroso acercarse mucho. Eso sería el campanario. Se nota que eran grandes las casas. Cuando visito estos pueblos me da una mezcla de sentimientos, o me surge sentimientos encontrados. Y esto sería la plaza principal del pueblo. Ahí podemos ver esta columna. Como digo, las casas eran unas casas muy grandes, casas muy amplias, pero ahora está así. Ios es un despoblado y antiguo municipio de España. Actualmente pertenece al municipio de Broto. Este pueblo en los años 1900 tenía más o menos unos 60 habitantes censados. Los dos últimos habitantes abandonaron el pueblo en el año 1970. Esta ya es ruina total. Lo mismo, bueno, yo creo que casi todo el pueblo es ruina total. No sé cómo esté declarado. Lo que sí, todo esto tendrá su respectivo dueño. Es propiedad privada. Eso sí, el lugar es muy atractivo y muy llamativo desde mi punto de vista. Mira el paisaje que tenemos al frente. Muy bonito debió haber sido vivir aquí en este pueblo, aunque no tenían acceso rodado, tampoco luz eléctrica, nada de eso, ni agua corriente. Entonces ese sería el motivo principal para que sus habitantes tomaran la decisión de marchar de este pueblo a otro lugar. Desde aquí, qué vistas tan impresionantes que se tiene del horizonte. Aquí vamos a hablar un poquito sobre esto.
Mira, enormes piedras. Esta piedra, bueno, no es que pese 1 tonelada, pero pesa bastante. Y en ese entonces que hicieron de construir estos muros, no había la maquinaria y la tecnología que hay hoy en día. Mira, aquí hay otra enorme piedra. Me imagino que esto debieron haber traído entre 2 o 3 personas. ¿Y de dónde lo trajeron? Hoy en día decimos, qué locura cómo construían antes, pero la verdad que yo admiro a esa gente que en su momento se dejaban la piel construyendo estas casas, construyendo estos pueblos. En línea recta al fondo está el valle y ahí tenemos la localidad de Oto, que desde aquí parece que está cerca. Pero he hecho 1 hora y media y un poquito más de caminata. ¿Qué tal les ha parecido la visita a estos lugares? No sé si algún día alguna entidad gubernamental se propondrá a reconstruir estos despoblados, pero como veis, esto está así. Aquí lo vamos a dejar este vídeo, esperando que haya sido de vuestro agrado, y si es así, pues ya saben, regálenme un like, comenten, compartan, y los que no están suscritos, ahora es el momento de suscribirse a mi canal. De antemano, muchísimas gracias, y conmigo nos estaremos viendo en una nueva aventura.